también quisiera agradecer a los panelistas que nos van a entregar su tiempo y sus conocimientos, a Gabriel, a Ignacio, Javier y Gonzalo. También agradecer a CPA Ferrer, Clever Producciones y Cuatro Manos para ayudarnos a organizar este evento, a filmar y a difundir. También queremos agradecer en nombre del jubilar a Cecilia y a otros voluntarios, a Luis y al resto del equipo del jubilar que hacen posible este evento también. Y bueno, y a todos ustedes por venir. Con ustedes, los panelistas. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes, poder participar de este evento. Es mi primera vez en cuanto a relación con esta institución, de la cual soy admirador, como tantos, por los resultados espectaculares que está obteniendo. Y es un gusto compartir el panel con los amigos y colegas que lo vamos a hacer. El otro día, igual que algunos de ustedes seguramente, llamó un periodista del país a hacer una consulta de una nota que terminó saliendo el domingo. Y entonces, básicamente la sorpresa del periodista es: che, ¿por qué los economistas se están metiendo en el tema de educación? Y no es por ser económico-centristas, que quizá a veces lo somos, pero es cierto, los economistas tenemos cosas para decir en materia de educación. Obviamente no tenemos cosas para decir en materias inherentes a la materia educativa, pero sí tenemos cosas para decir en materia de diseños institucionales, de sistemas de incentivos, que son cosas que los economistas estudiamos, y también para hablar en términos de capital humano. Entonces, cuando Gabriel me invitó a participar de este evento, mi primera reacción en general es ir a ver números, ir a ver datos, es decir, es una desviación que uno tiene. Yo por lo menos siempre trato de aterrizar en datos. Entonces tengo algunos datos para compartir con ustedes, algunas pinceladas de un cuadro que seguramente Gabriel primero, Ignacio después van a completar mucho más profundamente. Un primer dato que quiero compartir con ustedes tiene que ver con el presupuesto público. Desde el año 2004 se aumentó considerablemente el presupuesto público en la enseñanza y se aumentó por dos vías. Por un lado, aumentándose el porcentaje del producto que representaba, y después porque el producto a su vez creció muchísimo. Entonces es un porcentaje más alto de un producto mucho más alto. Por lo tanto, el presupuesto en términos reales, y no tiene sentido hablar de dólares porque el dólar ha cambiado de valor, pero sí a precios constantes, en términos de poder adquisitivo, subió un 96% en términos reales entre ANEP y Universidad de la República entre el año 2004 y el 2012. El promedio del presupuesto público subió un 56%, el de la enseñanza subió un 96%. También podemos ver esto del punto de vista de las remuneraciones. El gasto total en remuneraciones en la administración central subió un 59% en términos reales, y en organismos docentes un 86%. Y si vemos, ese es el gasto total en remuneraciones, que implica salario y cantidad de personas trabajando y ascenso en la escala de remuneraciones. Pero si uno ve el índice del salario real, en la enseñanza pública subió un 61% versus un 37% del promedio del sector público y 45% del promedio del sector privado. O sea que es evidente que ha habido una dedicación especial del presupuesto a este sector. Pero el gasto total de la enseñanza no solamente está integrado por el presupuesto público, también hay un gasto privado en la enseñanza. Y eso es lo relevante desde el punto de vista de lo que un país invierte en capital humano, no solamente la parte pública. Y además todos sabemos que en tiempos de auge económico hay un pasaje de chicos que pasan de la enseñanza pública a la enseñanza privada. Como cuando viene una crisis pasa al revés. Yo siempre digo que en los años 90 casi todo el Santoral tenía su colegio, y en español y en inglés. Se crearon colegios de todo tipo y en todos lados.
Bueno, cuando vino la crisis muchos de ellos cerraron. Después volvieron a aparecer y cuando venga la próxima crisis van a volver a cerrar muchos. Entonces, el sector privado se hizo cargo de muchos miles de estudiantes que venían del sector público, con lo cual el presupuesto público por estudiante subió todavía más que el presupuesto total. Desde el sector de la enseñanza, y en estos días notoriamente, se está reclamando más presupuesto y más sueldos, y se habla de los sueldos bajos, y todos sabemos que son bajos, pero tenemos que entender el entorno y el contexto en el que se dan. En nuestro país, donde solamente un 22-23% de la población activa pagamos IRPF, con un IRPF que es 18.000 pesos, pero que si es en términos de sueldo líquido mensual queda en 13 o 14.000, esa es la realidad de remuneraciones de nuestro país. Entonces no podemos pretender tener sueldos de Finlandia en una realidad uruguaya. También es claro que con este enorme aumento del presupuesto no se aprovechó la oportunidad para generar un tema de incentivos, de premios y castigos. En general se presentó esto como que se estaba saldando una deuda, se estaba dando algo que se merecía y no se lo aprovechó, que no lo dudo que en parte lo fuera, pero no se aprovechó también a decir, bueno, este es el premio si se consiguen tales resultados. Un segundo orden de consideraciones que quiero hacer, ya van un poquito más profundo. El sistema de enseñanza en Uruguay amplía la desigualdad. A fines del año 2011, en la Academia de Economía, Claudio Zapelli, colega nuestro, que ha desarrollado su actividad profesional en Chile y en estos temas, enseñanza, salud, etcétera, políticas sociales, él dio una conferencia en la Academia de Economía con la profesora Bianchi y él presentó allí una gráfica en la cual mostraba la distribución de la desigualdad actual, de la generación actual, según el índice de Gini, es decir, cuán desigual es cada sociedad de todas las que aparecían en ese gráfico, entre ellas Uruguay, y cuál es la desigualdad implícita en los resultados de las pruebas PISA, es decir, la desviación estándar de las pruebas PISA. Uruguay era el país más alejado de la tendencia media. Uruguay era un país de distribución del ingreso media, pero con una tremenda desviación estándar en los resultados de prueba PISA. Y desde esa fecha a hoy, de la fecha de ese estudio que citaba Claudio a hoy, la distribución del ingreso mejoró y la desviación estándar aumentó. O sea que estamos todavía peor. O sea, tenemos un sistema de enseñanza en el Uruguay que amplifica las desigualdades. La generación actual estudiante va a tener, en principio, si ese es un buen pronóstico de lo que va a ser la distribución del ingreso de esa generación, una peor distribución del ingreso que la generación de sus padres. Y esa desigualdad se traduce en creciente fragmentación de la sociedad, en una creciente guetización de la sociedad, y hay por allí algunos resultados que también vale la pena ver del índice de desarrollo humano del Banco Mundial, donde nosotros tenemos el plano de Montevideo y tenemos algunos barrios de Montevideo que tienen un índice de desarrollo humano mayor a 0,8, es decir, primer mundo. Ellos son Parque Rodó, Punta Carretas, Positos, Punta Gorda, Carrasco, Tres Cruces. Y tenemos otros que da menor a 0,3, o sea, por debajo de Níger y de Congo, ¿no? Punta Rieles y Bella Italia, Las Acacias, Casaballe, Manga y Toledo Chico, La Paloma y Tompkinson. Es decir, tenemos conviviendo nuestra sociedad Finlandia y Afganistán. Esa es la realidad que tenemos, si vemos los índices de desarrollo humano. Y el sistema de enseñanza tiene mucho que ver con eso. Por eso tiene que ser inclusivo y tiene que propender al desarrollo social. La mejora actual que estamos viendo en la distribución del ingreso tiene pinta de ser efímera, en parte debido al auge económico de un ciclo económico del cual estamos dejando de estar en la cresta de la ola y acompañado con políticas sociales que han focalizado la asistencia en los sectores que más lo necesitaban. Pero si uno va a ver la distribución del ingreso más estructuralmente y menos coyunturalmente, y tiene que ver esto de la enseñanza, uno se encuentra con que estructuralmente vamos para mal. Si hablamos del stock de capital humano y las altas y las bajas en ese stock, las generaciones que entran vienen con una mayor desigualdad
y menores capacidades para desarrollarse en el mercado de trabajo que las generaciones que salen. El propio Zapelli desarrolló el análisis por cohortes, es decir, por generaciones o por gente coetánea, y ahí se ve el cambio, que hay veces que viendo la media, la foto de una sociedad no se ve. La evolución se ve a veces con ese otro mecanismo alternativo. Y después una última consideración en este tramo. Los países como las empresas tienen funciones de producción, donde se combinan el capital y el trabajo. En las cuentas nacionales los economistas solamente vemos el capital físico, no vemos el capital humano. Y a veces tienden algunos economistas a sacar conclusiones cerradas, como que en Uruguay se invierte menos que allá o acá, y en realidad están viendo solamente hemiplégicamente la cosa, porque ven el capital físico, donde también hay carencias, pero se olvidan de ver el capital humano. Y la combinación de factores no es estática ni en el tiempo ni en el espacio. No es la misma en Uruguay hoy de hace 20 años, ni la misma que vamos a tener dentro de 20 años. Y tampoco es la misma función de producción en distintos países, aún en una misma región del mundo. Entonces lo que yo veo es que con este panorama deteriorado de capital humano, de creciente deterioro y empobrecimiento, se va a ir sesgando la función de producción hacia un uso más intensivo de capital físico y menos intensivo de capital humano, con lo cual se va a perpetuar el problema en el futuro. Entrando un poco más en materia, si existe diversidad, tiene que tratarse de manera distinta las situaciones diversas. Si hay desiguales resultados, se tienen que aprovechar las experiencias y las lecciones exitosas que precisamente aplican tratamientos diferenciales. Tenemos en Uruguay hoy algunos casos ejemplo en proceso, este es uno de ellos, hay otros que están iniciándose, hay otros que están en proyecto todavía. Las claves, desde mi punto de vista, son básicamente el diseño institucional, los resultados que guían, que son el norte del proceso, y la gestión más que el presupuesto. Estoy seguro que con el mismo presupuesto y con una mejor gestión y un mejor diseño del sistema institucional y de incentivos se puede hacer bastante más. Hoy tenemos un sistema que implica la renuncia fiscal y una mayor contribución adicional de la empresa que no se deduce tributariamente. Se ha planteado la posibilidad, el propio presidente creo que lo ha dicho en algún momento, o hay propuestas incluso en la oposición, de ir a facilitar más ese apoyo privado en la enseñanza. Y ahí salen algunos a hablar de tercerización. Estos lo que quieren es tercerizar, como si fuera un servicio de limpieza o de seguridad. No es tercerizar, es darle afecto, cariño y amor a la tarea en definitiva. Es la obligación y la burocracia contra el afecto y el cariño. Es básicamente eso, es una tercerización por lo menos muy sui generis y eso lo tendrían que conceder. Para terminar entonces con mi participación, yo siempre pienso que los errores y los fracasos se relacionan con tres palabras que empiezan con I. Intereses creados, ideología e ignorancia. Ustedes repasen y todos los fracasos que van a encontrar acá y en cualquier lado, alguna de esas síes, y a veces más de una, se combinan para que ese fracaso sea exitoso. Aquí, por ejemplo, en el sistema de enseñanza, yo no creo que la ignorancia sea el driver, digamos, del fracaso, porque los resultados están a la vista. En todo caso es aquello de que no hay peor ciego que no quiere ver, pero la ignorancia no es. Sí, los intereses corporativos claramente tienen mucho que ver en el fracaso del sistema. Y también la ideología perimida, las instituciones propias de otra época, ese resabio de lo privado versus lo público. Y después hay toda una asignatura pendiente desde la propia política, desde el sistema político. Y aquí me voy a permitir leer algunas pequeñas palabras que decía el otro día Luis Eduardo González en una entrevista que le hicieron en el suplemento de Economía y Mercado del diario El País, cuando hablaba de, bueno, el titular era "Nuestros descendientes pagarán con sangre la pésima educación". Dice, lo peor es que en el cortísimo plazo uno puede pecar sin que se note, pero el futuro se hipoteca cada día. El tema ocupa un lugar muy importante entre las élites, pero en el público en general el tema de la educación es nuevo, no está en la cima. O sea, las encuestas no dan. Lo que preocupa es la inseguridad, por ejemplo, en el día a día, en el corto plazo.
Entonces le preguntan, ¿el tema de educación va a ocupar un lugar preponderante en la discusión electoral? Probablemente no, dice González, y él de esto entiende, él hace relevamientos. Para ello hace falta liderazgo creativo, algo que no es ni fácil ni está en oferta abundante, vaya si lo sabemos. Salir con una propuesta que apunte a un tema que no está entre las prioridades más importantes de la gente no es una estrategia conquistadora de votos. Entonces, los dirigentes políticos más bien se van a poner a buscar en temas que rindan en el corto plazo. Mucho más el tema seguridad que el tema enseñanza. Y después está el tema, y con esto termino, el rol de los sindicatos. Deben ser parte, también los padres deben ser parte, pero no es el rol de los sindicatos gobernar ni definir políticas. Para eso están los que elegimos nosotros cada 5 años. Pero sabemos que en la vida, cuando quien debe ocupar un espacio no lo ocupa, hay alguien que aparece y lo ocupa en su lugar. Aquello de que se fue a Sevilla, perdió su silla. Esperemos que, como dice Luis Eduardo, el liderazgo creativo aparezca, el tema se meta en la agenda, aun cuando no rinda en el corto plazo. Y bueno, y aquí tenemos un lindo ejemplo, un lindo caso para que se tome como referencia. Muchas gracias. Buenos días. Para mí es un honor estar hoy aquí en el Liceo Jubilar. Cuando empezamos a pensar un poco esta actividad con Gonzalo, con Nacho, nos parecía importante que el lugar fuera este, para quienes no lo conocían pudieran tener un testimonio directo de lo que se está haciendo en este lugar. Yo tengo una experiencia cercana, muy cercana, alojada en este colegio desde hace aproximadamente unos 2 años, y desde el primer momento que la viví me produjo una profunda emoción, y por lo tanto, en la medida de las posibilidades mías y de la firma de la que soy socio, estamos tratando de colaborar. Realmente es un emprendimiento extraordinario y creo que lo que se hace aquí vale la pena analizarlo y reproducirlo y comentarlo porque es extraordinario. Dicho eso, como una pequeña introducción, yo solamente me voy a dedicar a repasar algunas cifras que de alguna manera abundan en las cosas que Javier recién estaba planteando, en relación a por qué los economistas o por qué la profesión económica le atribuye una importancia superlativa a la educación, qué papel tiene, y medianamente mirar algunos desafíos que están planteados para Uruguay en el corto plazo. Básicamente la idea es tratar de concentrarnos en 2 temas: por qué la educación es importante para el crecimiento económico, y el crecimiento económico en este país es el principal problema. Este país creció durante casi un siglo al solo 2% anual, por lo tanto la generación de riqueza en este país ha sido muy insuficiente durante mucho tiempo. Por lo tanto, no perder de vista que este país tiene que seguir consolidando tasas de crecimiento importantes es clave para mejorar las condiciones de vida de los uruguayos, es fundamental. Y el segundo tema que voy a repasar rápidamente son los efectos de la educación sobre temas de equidad, sobre temas de cohesión social y sobre temas de inclusión. Entonces, algunas de las preguntas que frecuentemente los economistas nos proponemos son estas que están aquí planteadas: cómo contribuye la educación al crecimiento económico, si hay una relación positiva entre el nivel de ingreso y nivel educativo, cuánto importa el nivel educativo para determinar el nivel de ingreso de las personas, y cuánto y cómo afecta el bienestar de las personas el acceso a los distintos niveles educativos. Y finalmente, si los antecedentes de los padres son importantes. De alguna manera, lo que voy a intentar mostrar con algunos números son algunas respuestas para este tipo de preguntas que están planteadas aquí. Y para eso, lo primero que nos vamos a concentrar es en los temas de educación y crecimiento. Lo que está planteado en este gráfico, en el eje horizontal, para que no lo vean, es el ingreso por persona, medido en paridad de poderes de compra, para poder hacer comparativa las cifras de distintos países. Lo que está medido en el eje vertical es la media de años de estudio. Cada uno de estos circulitos son países. Aquí tienen ustedes los colores, referencian a la región geográfica a la que aluden, y las dimensiones relativas de cada uno de los circulitos supone el tamaño del país. Obviamente China e India son los países más grandes. Estamos hablando de cifras del año 2009, la herramienta es el Gapminder, que está disponible en Internet, es una herramienta muy útil para analizar procesos de largo plazo en diversas dimensiones. Lo que aquí hay es simplemente los años de educación, para el sexo masculino. Las cifras
para el género femenino no muestra una correlación tan evidente. Podríamos hablar después de por qué eso así es, pero lo que me importa mostrar es que efectivamente existe una tendencia implícita en esta nube de puntos positiva. Esto es, que de alguna manera hay una relación positiva entre mayor ingreso y mayores años de educación. No está claro cuál es la relación de causalidad. Esta es una discusión muy importante en las disciplinas como las nuestras, en disciplinas sociales, donde uno encuentra correlaciones de variables, pero no puede decir necesariamente qué viene primero. O sea, si el nivel de ingreso elevado genera en un país altos niveles educativos, o es por el contrario los niveles educativos elevados los que generan alto crecimiento. Pero en cualquier caso, y por ahora, convengamos que altos niveles de crecimiento están relacionados, pero altos niveles de ingreso están relacionados positivamente con altos niveles de educación a nivel global. Este esquema, muy rápidamente, alude a algunas de las cosas que Javier le estaba planteando recién. ¿En qué papel juega la educación en términos del crecimiento, en términos de la generación de ingresos elevados de las personas? Y esto es simplemente un esquema, algo muy esquemático con fines divulgativos, estrictamente, del papel de la educación en términos del crecimiento económico. La idea es que hay dos motores centrales que explican el crecimiento de las economías a largo plazo. Una es la acumulación de factores de producción, el uso más intenso y más frecuente del factor de producción, que puede ser capital físico, típicamente lo que conocemos como inversión, o capital humano, que son las habilidades o los años de educación de las personas incorporadas al trabajo. Y por otro lado, las mejoras de productividad, que suelen producirse simplemente por una mejor combinación de los factores, una mejor introducción de tecnología o una tecnología que hace más eficiente la combinación de los dos factores conocidos. Por supuesto que los determinantes últimos, la educación y el entrenamiento, son claves, no solamente porque contribuyen a formar capital humano, sino también porque son claves para actividades tan importantes como es la innovación, la difusión de tecnología, todas las cuales tienen relaciones con la productividad. O sea que la educación, todos los modelos de crecimiento económico, toda la teoría económica reconoce que tienen un papel central en la generación de crecimiento económico y por lo tanto, sin pronunciarnos sobre cuál es la relación de causalidad entre educación y nivel de ingreso elevado, lo que es importante es que cualquier país que quiere fomentar el crecimiento a largo plazo tiene que tener una importante inversión en educación y tiene que apostar en la educación como un elemento central. Lo que ustedes ven aquí es la descomposición de la tasa de crecimiento del producto uruguayo para un periodo largo. Concentremos en esta tercera barra, 56-2011, o sea, la segunda mitad del siglo XX. Como ustedes ven, la segunda mitad del siglo XX el país crece apenas a una tasa del 2% anual, y esto está descompuesto en los tres factores de producción o los tres fundamentos del crecimiento económico en los cuales este tipo de ejercicio se puede hacer. Por un lado tenemos la contribución del capital físico, que lo vemos en azul oscuro, tenemos la contribución del capital humano, que es un azul un poco más claro, y la contribución de la productividad o la productividad total de los factores, que lo vemos aquí en celeste. La raya roja significa la tasa de crecimiento. Como ustedes ven, durante casi la segunda mitad del siglo XX, el factor que más contribuye al crecimiento económico de Uruguay es la acumulación de capital humano. Esto es bastante razonable porque es un país que ha invertido poco, apenas un 12-13% del producto, y por lo tanto durante un periodo muy prolongado la acumulación de capital humano fue el factor crítico para que Uruguay creciera a largo plazo. Incluso la productividad, como ustedes ven, contribuyó muy poco, incluso en periodos como el de antes de la apertura económica en los años 70, la productividad tenía una contribución extremadamente marginal. El punto es que así como el capital humano ha sido el principal factor de crecimiento por un periodo muy prolongado, probablemente no es el principal factor que explica el crecimiento de los últimos 7 años, Uruguay presenta divergencias en términos de acumulación de capital humano. Este gráfico no es sencillo de comprender, pero voy a detenerme unos segundos en tratar de ser claro con él. Lo que muestra este gráfico es la tasa de crecimiento de los años de educación de distintos países comparados con Uruguay. Estos son los países que en el año 60 tenían en promedio menos de 5 años promedio de educación de su población. Este es el grupo de países que tenían entre 5 y 7,5 años de educación en el año 60, y aquí están los países que tenían más de 7,5 años de educación en el año 60. Uruguay formaba parte de este grupo, y lo que muestra cada una de estas barras es la diferencia de tasas de crecimiento en los años de educación de esos grupos de países con Uruguay.
¿Qué quiere decir el hecho de que estemos en terreno negativo en estos dos grupos de países? Bueno, que los países que tenían menos de 5 años de educación en los años 60 crecieron un 25% más en años de educación que Uruguay. ¿Qué quiere decir esta cifra negativa acá? Que los países que estaban en el pelotón de Uruguay en los años 60, en el año 60, crecieron un 1% más en años de educación que Uruguay. O sea, Uruguay, en términos de años de educación de su población económicamente activa, se ha ido quedando atrás. Probablemente en el año 60 tenía una buena ubicación, pero 40 años después los demás países nos recortaron distancia. Es fácil de argumentar que, bueno, que países que venían muy atrás de Uruguay, es normal que hayan crecido mucho más porque lo que simplemente hicieron fue acercarse. Pero no es tan normal que países que estaban tan cerca de Uruguay también nos hayan sacado ventajas. En esos países, además de Argentina, Chile, hay otros países de la región como Costa Rica, como incluso Ecuador. Si uno mira todavía este gráfico, que es para aquellas personas que tienen educación terciaria terminada, o sea que tienen aproximadamente entre 13 y 14 años de educación, lo que vemos es que cuando uno compara la proporción de la población que tenía en el año 60 y en el año 2000 educación terciaria terminada, lo que vemos es que Uruguay creció, por supuesto, pero que los países que formaban parte del pelotón de Uruguay, que era este que está aquí, crecieron a una tasa sustancialmente mayor que Uruguay. O sea que cuando uno toma esto, no solamente en la población en su conjunto, sino que se concentra en la población más educada, la distancia que hemos perdido o el recorte de distancias que nos han hecho nuestros socios o competidores ha sido mucho más significativa. O sea que el punto central es que para el crecimiento económico la educación es clave. El capital humano fue el principal factor que contribuyó al crecimiento económico de Uruguay en los últimos 50 años, pero cuando uno toma indicadores comparados de cómo son los años de educación de la población económicamente activa, lo que uno encuentra es que Uruguay está perdiendo competitividad en términos de capital humano. Se está quedando atrás por alguna razón que no pretendo, por supuesto, responder en mi presentación. O sea que el primer comentario es: nuestro sistema educativo en algún lugar está generando dificultades para generar el capital humano suficiente para crecer, y dado que ese fue el principal factor que permitió crecer a un país que crece poco a largo plazo. Miremos ahora algunos indicadores que tienen que ver con, no solamente con este factor más, si ustedes quieren, frío, más asociado a la eficiencia de la economía. Miremos algo que está más asociado a los temas de equidad y a los temas de distribución del ingreso y en qué papel juega la educación en este sentido. Estos son indicadores para Uruguay, realizados en base a datos del INE. Lo que ustedes ven aquí es que los retornos salariales de la educación pagan. Cada una de estas cifras es el porcentaje de salario adicional que tiene en promedio una persona en relación a las personas que tienen primaria completa. Una persona que tiene secundaria incompleta, en promedio, tiene un 22% de retornos salariales mayores que una persona que solamente tiene primaria completa. En el otro extremo, una persona que tiene la universidad completa tiene en promedio, obviamente no todos, un 85% de retornos salariales o de salarios mayores que una persona que simplemente tiene la primaria completa. Estos son datos para el 98-2012. O sea que lo que es importante, la educación tiene, efectivamente, la inversión en educación tiene, como es bastante natural, retornos en términos de ingreso de las personas que perciben más educación, y además lo que es importante notar es que cada uno de los escalones se produce a la finalización de los ciclos educativos. Los saltos más importantes se producen con secundaria completa y con universidad completa. Por lo tanto, el mensaje es, en términos de los niveles de ingreso o en términos de las posibilidades de adquisición de las personas, la terminación de los ciclos educativos luce relativamente importante. La mirada contraria y complementaria a la anterior es ya no mirarlo ahora por cómo son los distintos niveles de ingreso en relación a los niveles de educación terminados, sino simplemente mirar los quintiles de ingreso, en qué relación están asociados a los años de educación. Aquí lo que ustedes ven son los distintos quintiles de ingreso en los cuales se puede distribuir el ingreso de los uruguayos, y como ustedes ven, en el quintil más pobre los años promedio de educación son aproximadamente 6, mientras que en el quintil más rico son aproximadamente 10, mostrando otra vez que la educación, por donde la quieran mirar, está asociada con mejores niveles de remuneración y con mayores retornos para las personas. Pero además, un estudio reciente
de Casacuberta, de Carlos Casacuberta y Marisa Bukele y dos colegas, muestran una conclusión bastante interesante en términos del papel de la educación. Aquellos hogares que tienen adultos con más de 9 años de estudio, se observa persistentemente en el caso uruguayo que se prolonga la asistencia escolar, que se difiere el ingreso al mercado laboral de los menores y sobre todo que aumenta la probabilidad de que esos chicos de esos hogares superen en años de educación a sus padres. Por lo tanto, sí será importante en términos promedio que haya personas con años de educación en los hogares con el propósito de generar en la generación siguiente mejoras adicionales. Este ejercicio que les voy a plantear en breves palabras es algo que comentábamos en su momento con Ignacio, que muestra que puede ser bastante útil para entender cuál es el papel que puede jugar la educación, no solamente a nivel de los ingresos individuales, sino a nivel de los hogares. Y eso es bien importante en una zona de contexto como la que trabaja el Liceo Jubilar, porque el efecto de años de educación no solamente deriva en retornos individuales para la persona, sino que deriva también en mejora de bienestar para el hogar del cual esa persona forma parte. Lo que ustedes ven aquí, en principio, son los ingresos promedios de cada uno de los quintiles de ingresos en los cuales se puede clasificar el ingreso de los uruguayos. Fíjense qué pasa si al primer quintil se le agrega una persona, se le agrega el diferencial de salario que percibe una persona con primaria completa en relación a una persona que tiene estudios terciarios completos. El hogar, solamente por el hecho de que haya una persona en ese hogar que tiene estudios terciarios, salta del primer al segundo quintil. O sea que la contribución al hogar, el hecho de que haya una persona con educación terciaria completa, es permitirle salir del primer quintil. Y eso es mucho más relevante todavía cuando estamos en universidad completa, donde solamente el hecho de que haya un universitario, y acá no estamos considerando ni siquiera carreras universitarias con más de 4 años, sino todas las carreras universitarias, el hogar salta del primer al tercer quintil. O sea que los retornos educativos en términos de bienestar, insisto, no son solamente para los individuos que disfrutan de esos años, sino también y fundamentalmente para el conjunto del hogar. Volvamos entonces un segundo a una visión un poco comparada para sacar alguna conclusión en términos de política pública, y con eso voy terminando. Lo que ustedes ven aquí son distintos países de la región. Los primeros ubicados son Chile y Argentina, Uruguay es el que está en amarillo, y lo que ustedes ven son los años de educación de los distintos quintiles, de los quintiles extremos, del quinto quintil, o sea, del quintil más alto, y del primer quintil. Como ustedes ven, los países que tienen mayores niveles de educación, tanto en el primer quintil como en el quinto quintil, incluso son los que la distancia entre el primer y el quinto quintil parece ser menores. Por lo tanto, sí será importante en términos de desigualdad y en términos de distribución del ingreso el hecho de que los países puedan aumentar los años de educación del conjunto de la población. Y como ustedes ven, Uruguay, si bien no sale mal parado de este indicador, tampoco está liderando las posiciones, algo que sí ocurría hace 30 o 40 años cuando estábamos por encima de Chile seguro y jugando en unas condiciones de igualdad con Argentina. El último comentario que les quiero hacer en términos de indicadores muestra este dato que el Banco Mundial ha publicado hace pocos días, que muestra cómo Uruguay tiene el peor desempeño en términos de lo que se llama la brecha educativa. Lo que muestra este indicador es qué probabilidad tiene un niño de superar en términos de brecha educativa la situación del hogar en el que vivía a lo largo de distintos países, o dicho en otras palabras. En Uruguay hoy es mucho más importante que en otros países, e incluso mucho más importante que antes, por eso es que hoy la franja amarilla es menor que tiene una profundidad mayor que la verde. En términos de desempeño educativo, ¿cuál es el desempeño educativo de los padres? Esto es, en Uruguay, el riesgo que estamos corriendo es que se están produciendo círculos concéntricos que se conectan cada vez menos. Para que un niño tenga mayor permanencia en el sistema educativo, es indispensable que el hogar en el que está inserto, sus padres lo hayan tenido, mientras que es mucho más probable que si sus padres tuvieron baja permanencia en el sistema educativo, la probabilidad de que se aleje del sistema educativo es mayor. Y por eso es que, a diferencia de lo que pasa en muchos países donde el indicador rojo muestra que la brecha educativa se está cortando, la distancia que hay entre educación de padres e hijos ha mejorado a lo largo del tiempo, en Uruguay
ocupa la posición extrema del continente, mostrando que hoy es más importante que antes el nivel educativo de los padres para explicar el nivel educativo actual de los chicos, lo cual dice que hay una persistencia de desigualdad alojada en el sistema educativo. O sea que los comentarios que yo quería traerles o ponerles sobre la mesa es: la educación es clave en dos sentidos para un país como Uruguay, para un país del tercer mundo. En un primer sentido, porque sostiene las tasas de crecimiento, en tanto permite un capital humano que contribuya al crecimiento económico. Es clave en términos de que el mayor nivel educativo está altamente relacionado con mejores niveles de ingreso, pero también es clave en términos de que provee movilidad para los hogares y sobre todo porque permite reducir la desigualdad. Entonces, los comentarios finales que quería traerles hoy es: si esta es la realidad, la pregunta es: ¿qué está pasando con el sistema educativo uruguayo, o visto desde la perspectiva desde alguien que mira la economía o mira el funcionamiento de las instituciones públicas en Uruguay puede concluir? Lo que está pasando es que nuestro sistema educativo sigue respondiendo con las mismas herramientas que hace 50 años. Ese es el punto central. Nuestro sistema educativo es exactamente el mismo que hace 50 años. Lo que tenemos hoy es tres compartimentos estancos entre primaria, secundaria y educación terciaria, a los cuales introducir modificaciones en su interior es altamente complejo. Es un sistema educativo que tiene horas de dedicación insuficientes y tiene currículas muy poco pertinentes, sobre todo en algunos ámbitos. Piensen ustedes solamente si a alguien se le ocurriera hacer una reforma en el cual se extendiera el régimen de primaria a 8 años, como ocurre en muchos lugares del mundo, aquí mismo en la región. Sería una reforma imposible de practicar, porque atravesar los compartimentos estancos de primaria y secundaria es algo más difícil, o es algo muy difícil de realizar. El responder con el mismo sistema educativo, que fue un sistema educativo exitoso, que tuvo logros muy importantes probablemente en la primera mitad del siglo XX y durante una buena parte de la segunda mitad del siglo XX, a una realidad que no tiene nada que ver, es parte del problema. No es que haya que retornar al viejo sistema educativo, es que el sistema educativo no es, el actual no da respuesta a los problemas que la sociedad moderna de Uruguay le plantea. Y eso es parte de lo que está en la agenda de los próximos años. Yo creo no equivocarme si digo que el sistema político uruguayo hasta hace poco tiempo, y cuando digo poco tiempo probablemente digo 20 años, no tenía mapeado el problema del sistema educativo. Hasta hace poco tiempo los uruguayos nos repetíamos hasta el cansancio que éramos un ejemplo en América Latina. Cuando lo repetíamos hasta el cansancio ya teníamos un problema. Nuestro sistema educativo tiene un problema hace mucho tiempo. Los que hemos salido a estudiar al exterior enfrentamos que la pertinencia de la currícula, la extensión de las currículas en muchos casos es insuficiente. Uruguay tiene que atacar este problema y lamentablemente, aunque lo ataque, se lo ponga a atacar mañana y haya que encontrar la elaboración de consensos, los resultados los vamos a ver en forma muy, muy inmediata. Los resultados en estas cosas no se encuentran a corto plazo. Por eso creo que en esta situación en la que estamos, una experiencia como la de jubilar es extraordinariamente favorable. Es transferirle la gestión a un lugar mucho más cercano a la realidad, que es una gestión cercana al territorio, y eso es parte de lo que el desafío del sistema educativo tiene. Uruguay todavía tiene una estructura educativa que descansa una buena parte de su gestión en ámbitos centralizados. Uruguay tiene que ir hacia una gestión mucho más descentralizada del sistema educativo, lo cual supone transferirle competencias a los ámbitos de educación concretos que están asentados en el territorio, donde se conoce la realidad con la que se trabaja. Hay mucho para hacer en esto, hay que hacer una profunda reforma de gestión del sistema educativo, y solamente haciendo una reforma profunda en el sistema de gestión del sistema educativo se van a poder lograr los consensos necesarios como para que los sectores que más se oponen, que más se resisten a los cambios, puedan verse medianamente compensados y acompañar parte de los procesos que están en curso. El jubilar es una experiencia extraordinaria, como les decía antes, y ojalá sirva de ejemplo para la reforma que el sistema educativo uruguayo tiene por delante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los organizadores por la invitación para poder presentar aquí algunos resultados y algunas cifras específicas de la educación y en particular sobre esta institución. La estructura de la presentación va a tener
tres breves partes. Primero voy a mostrar algunas cifras de cómo está la situación educativa hoy en el Uruguay y el indicador que desde nuestro punto de vista es el más importante que hay que mirar. Después voy a analizar brevemente algunas consecuencias económicas y fundamentalmente sociales del deterioro educativo, en línea con lo que decían Gabriel y Javier antes, pero incorporando algún componente diferente. Y finalmente voy a analizar y concentrarme en la parte más importante de la presentación, en el desafío de la educación específica en contextos desfavorables. Desde nuestro punto de vista, el indicador más importante a mirar en materia educativa, porque es el único indicador que es totalmente objetivo, que no está de alguna medida contaminado por el propio sistema, es el rendimiento académico de los estudiantes y en evaluaciones externas. Y nosotros tenemos que, de acuerdo a las pruebas PISA, hoy el 45% en promedio de las tres disciplinas, matemáticas, ciencia y comprensión lectora, de los uruguayos de 15 años no reúnen las habilidades y destrezas mínimas para insertarse en el mercado de trabajo. 45%. Uno de cada dos personas que están hoy en la puerta del mercado de trabajo que tienen 15 años son, en términos de la propia metodología de la evaluación, funcionalmente analfabetos y con lagunas de aprendizaje difíciles de superar en etapas posteriores de la vida. Esto lo dice la prueba. Y si nos miramos en contexto internacional, estamos solamente estamos mejor que el Medio Oriente y África y América Latina, que es la región del mundo que tiene hoy peores resultados educativos. Si miramos para el otro lado, o sea, los porcentajes de excelencia educativa, no solo mirando la insuficiencia, vemos que también estamos extremadamente mal. Esto es algo que generalmente no se mira, pero tenemos que solo un promedio de 1% de los estudiantes de una muestra representativa de los estudiantes de 15 años del Uruguay tienen resultados de excelencia. Algo que en países avanzados está en torno del 11%, en Asia lo mismo, y de vuelta le ganamos apenas a América Latina, que de vuelta es la región del mundo con peores resultados en materia de excelencia educativa. Más grave aún es si uno mira lo que es la dispersión de estos resultados por contexto socioeconómico. Si vemos los resultados en los contextos muy desfavorables y concentrémonos en la parte de insuficiencia educativa, tenemos que 7 de cada 10 estudiantes de 15 años son funcionalmente analfabetos. Sin embargo, solo un 15% en promedio en los contextos más favorables. De hecho, para resumir, esta es la distribución de resultados que tiene hoy el Uruguay, educativos, en promedio. Pero si lo dividimos por contexto, vemos que en los contextos muy desfavorables están muy corridos hacia la derecha, con mejores resultados. Estos son los puntajes que obtienen los estudiantes. Esta es la masa, el área que está debajo de las curvas es la masa de estudiantes. O sea, obviamente hay muchos en el medio y unas puntas con resultados excelentes muy pocos, y en los contextos muy desfavorables una masa mucho más grande con resultados insuficientes. Ahora, lo que hoy tenemos, la realidad, para que resume lo que es la situación actual de la enseñanza en el Uruguay, es que en los contextos desfavorables tiene una distribución sueca, o sea, tiene resultados muy similares, no solo en promedio, sino en toda la distribución a lo que se obtiene en Suecia, y los contextos muy desfavorables, resultados muy similares a Perú, que es de los países, el segundo peor país de toda la muestra de países que toman las pruebas PISA. Esta realidad, y repito, o sea, más allá de los indicadores de repetición, que desde mi punto de vista pueden estar sesgados desde que los estándares son establecidos por el propio sistema, tenemos que mirar este tipo de indicadores, que son puestos desde afuera y nos permite medirnos de forma objetiva de cómo estamos hoy a nivel internacional, incluso a nivel interno por contextos. Entonces, ¿qué consecuencias está trayendo ya hoy estos magros resultados educativos que se arrastran ya de varias décadas hacia atrás? El primero, que está en línea con todo lo que expuso Javier y Gabriel, tenemos cuellos de botella relevantes para el país. En CELES hicimos un trabajo a nivel internacional con más de 100 economías y quisimos ver, analizando los factores productivos que determina la capacidad productiva de un país, o sea, la capacidad que tiene un país de sus recursos naturales, su capital humano, su capital físico, la productividad, un poco lo que mostraba Gabriel en el esquema,
qué países, de acuerdo a la dotación actual de recursos productivos, están por encima o por debajo hoy de lo que es su capacidad de producción, o sea, lo que se conoce, los economistas conocemos como la frontera de posibilidades de producción. Y lo que está dando hoy es que, y estas banderas solo son para los países de América Latina, los otros puntos son para el resto de los países del mundo, pero identificamos que tanto nosotros como Argentina y Brasil están hoy por encima, los países que están por encima de la línea negra son países que están produciendo más allá de lo que su dotación actual de factores le permitiría producir. Y los que están por debajo, donde se encuentra Chile, en América Latina, y México en el límite, están produciendo niveles todavía por debajo de lo que su dotación de factores productivos, entre ellos el capital humano, les permitiría sostener. De hecho, si miramos los principales cuellos de botella del Uruguay, los dos factores que están mordiendo más esta frontera, es la calidad de la infraestructura vial, que se deterioró sustancialmente en niveles absolutos a partir del 2009, y pasamos de estar a nivel internacional en la posición 45 en el ranking de calidad de la infraestructura a estar hoy en el 81. Y si miramos la calidad educativa, también hemos tenido una caída estrepitosa a partir del 2010 y pasamos de estar en la posición 77 en el mundo a estar en la 118 en 140 países. Entonces, estos factores tienen consecuencias sociales y una de las que me quiero concentrar es la consecuencia en la delincuencia. En Uruguay hoy tenemos que en los últimos 15 años las rapiñas, que es el delito contra la propiedad con uso de violencia, se han multiplicado por 4. Y este crecimiento explosivo en las rapiñas en parte se explica porque el 40% de las rapiñas hoy son cometidas por adolescentes entre 13 y 17 años, que son tan solo el 8% de la población, pero explican más del 40% de las rapiñas que se cometen hoy en día en Uruguay. Para entender esto, nosotros desarrollamos una metodología para poder medir qué está contribuyendo a este crecimiento de la delincuencia juvenil. Y les voy a mostrar que está muy relacionado con lo que les acabo de mostrar. O sea, para poner un marco nosotros, y para poder medir esto, tenemos que darle una estructura. Entonces, si podemos pensar que un adolescente hoy se enfrenta, primero que nada, hoy, dada la realidad del Uruguay, pensamos que la delincuencia ya no es una necesidad, sino es una opción. Entonces, si es una opción, hay que analizar qué opciones tienen hoy los adolescentes. Y la primera es estar trabajando o estudiando en actividades legales. En ese caso va a haber un retorno esperado de la actividad y que va a depender sustancialmente del nivel educativo. Ahora, la otra opción es incurrir en actividades delictivas. ¿Cuál va a ser el retorno en este caso? Bueno, va a haber un botín potencial, en línea está punteada porque no necesariamente siempre la persona se va a hacer del botín, sino puede pasar que haya una captura, un procesamiento, una condena, y va a haber una severidad de esta condena y una probabilidad de escape. Todos estos componentes están dentro del marco que determina que una persona esté optando por estas actividades delictivas. Y a todo esto se le puede poner números, y de hecho le pusimos cuál es la probabilidad de que una persona sea atrapada por la policía. Es muy baja, menos del 10%. Que una persona, si es menor, una vez que se atrapada con la policía, tiene un 40% de probabilidad de ser liberado instantáneamente en la comisaría porque el juez decide por teléfono no iniciar un proceso. Las condenas hasta fines del 2012 eran en promedio 3 meses para los menores. Y había una probabilidad de escape hasta el 2010 del entorno del 40%. Entonces, hoy se ha reducido hasta se ha eliminado esta probabilidad de escape. Pero hay otros componentes que siguen estando y hacen, en particular, me voy a concentrar en esta combinación. No voy a analizar la parte de abajo, sino simplemente voy a analizar esto que ha pasado con la combinación explosiva entre lo que ha sido la evolución del retorno educativo y el potencial salario futuro y el botín en los últimos años en el Uruguay. ¿Qué ha pasado con el retorno educativo? Desde el 2003 hasta el 2009, donde hay mediciones, en los contextos más desfavorables de Montevideo. La tasa de insuficiencia fue empeorando. Pasó del 69% en matemática al 75% en el 2009, en comprensión lectora del 58% al 70% de insuficiencia educativa. Por otro lado, tenemos que la riqueza del país creció de 12.000 millones de dólares en 2003 a 50.000 millones de dólares hoy. O sea, el potencial botín, o sea, aquel nivel de riqueza que está disponible en la sociedad se multiplicó sustancialmente y
y por ende se multiplicó. Esto es la composición de lo que se roban los delitos, de acuerdo a datos de la policía, en los delitos contra la propiedad. O sea, la mayoría de las cosas que se terminan robando en los delitos contra la propiedad evolucionan con el nivel de riqueza del país. Entonces tenemos este cóctel que es, por un lado, retornos cada vez más magros en el sector legal, con retornos cada vez más suculentos y con muy poco riesgo en el sector ilegal. Si esto lo medimos, lo que nos da, según nuestros números, es que un tercio, o sea, el 35% del incremento de la delincuencia juvenil en Uruguay, que se multiplicó por 3, se explica por esta combinación de bajo retorno en actividades legales con altísimo retorno de actividades delictivas. El resto de los factores está en parte la muy baja percepción del costo de las actividades delictivas, que es una combinación de un código de la niñez y de la adolescencia con fugas y pasta base, pero me quiero concentrar en un aspecto que va más allá de la pasta base, más allá de las penas bajas, más allá de la fuga de alienado. Simplemente hay una tercera parte de lo que ha pasado, de esta multiplicación por 3 de la delincuencia juvenil, que está explicada por el fracaso estrepitoso del sistema educativo uruguayo, fundamentalmente en los contextos más desfavorables de Montevideo. Entonces, a la luz de estos desafíos económicos y sociales, ¿qué sabemos a nivel internacional sobre la educación en contextos críticos? Y, de hecho, hay investigaciones recientes que demuestran que la gestión descentralizada es la clave para adaptar el proyecto al contexto en los contextos más desfavorables. Sin embargo, y esto es muy importante, no todas las experiencias exitosas de gestión, no todas las experiencias de gestión descentralizada han sido exitosas en obtener buenos resultados. O sea, la gestión descentralizada es una condición necesaria, pero no es suficiente para lograr buenos resultados educativos. De hecho, un reciente estudio de fines del año pasado de 2 profesores de la Universidad de Harvard, Dove y Fryer, analizaron a 39 charter schools de Estados Unidos. En promedio no tenían resultados distintos estas 39 charter schools, que la gran diferencia con el sistema tradicional de Estados Unidos es que son descentralizados, tienen autonomía de gestión y de manejo de las decisiones por afuera de lo que es el sistema estructurado. Si uno comparaba los resultados del promedio, los 39 no se obtienen, estamos hablando de fines del año pasado, fresquito, recién salido, no se obtiene resultado diferencial, no hay mejora con respecto al sistema público general, el promedio. Ahora, si uno empieza a hurgar un poco qué características tienen algunos que sí logran buenos resultados y otros que no logran buenos resultados, se pueden sacar aspectos claves a la hora de entender qué funciona y no funciona en este tipo de iniciativas especializadas en tratamiento de jóvenes que viven en contextos desfavorables. Sorprendentemente, hay aspectos tradicionales que no afectan de forma significativa el rendimiento académico. El tamaño de la clase, el gasto por estudiante y la cantidad de profesores titulados entre los profesores que están en la institución. Algo que toda la tradición decía que estos eran aspectos claves, en la reciente investigación demostró que eso no mejora mucho los resultados académicos. Sin embargo, hay un conjunto de pilares fundamentales que sí explican el éxito académico en aquellas instituciones donde sí logran obtener excelentes resultados. Que el programa esté adaptado al contexto, que haya una coordinación del trabajo docente donde se analicen los resultados que tienen y que estén en contacto con el director y con el proyecto. El tratamiento individualizado de los estudiantes, respetando las distintas velocidades de aprendizaje, la carga horaria extendida y el compromiso y el incentivo para los logros académicos. O sea, estos 5 pilares fundamentales están presentes en todas las experiencias exitosas de Estados Unidos. Y déjenme mostrarles que esto no es solo en Estados Unidos, de hecho, la evidencia internacional, recientemente salió una publicación donde hizo un resumen de todo lo que se sabe hoy a nivel internacional de tratamiento educativo en contextos desfavorables en distintos países del mundo, que ha tenido éxito y se ha medido de forma correcta, pues esto es muy importante. O sea, hay muchas mediciones, pero hay pocas que se han hecho de forma correcta, lo que implica poder aleatorizar el resultado, no sesgar los resultados con selección espuria de los mejores estudiantes para obtener los buenos resultados. No, de hecho, en estas experiencias se eligió por sorteo a las personas que fueron tratadas con aspectos específicos. Y lo que se demuestra es que las claves también son muy parecidas a las que
aparecieron en la investigación en Estados Unidos. El compromiso docente fue fundamental en estudios en la India. El apoyo extra a estudiantes con dificultades salió como una de las claves también en otro estudio realizado en la India. La educación en nutrición y salud, muy importante para mejorar los rendimientos académicos en estudios especializados en Kenia. Incentivos a estudiantes para obtener logros académicos, también aumento significativo en el rendimiento en Kenia. Y esto también es muy importante, informar a los estudiantes sobre la correlación entre educación e ingresos futuros. O sea, que sepan que lo que están haciendo va a tener sus frutos en el futuro. Simplemente con el hecho de decírselos y informarles, se lograron mejores resultados académicos en Madagascar y en República Dominicana. Y no son muchos. O sea, esto no es que haya elegido entre lo que hay. Estos son los únicos casos que se han medido de forma correcta en el mundo. O sea, no hay más referencias, medidas correctas en el mundo. Pero todas van en la línea de los pilares, los mismos pilares que son los claves para entender por qué este tipo de instituciones son exitosas y no. Y déjenme mostrarle algunos resultados. Lo que se conoció como el milagro de Harlem fue una de estas instituciones que cumple con estos pilares, donde al inicio, o sea, el primer año donde entran, este es el resultado que se obtiene en las pruebas relativo a un 55% por debajo del resultado que obtienen los estudiantes del sistema público americano en contextos favorables. Luego de estar 3 años en el programa, logran lo que se conoce como el milagro en este aspecto, que es cerrar la brecha educativa por contexto económico. Logran obtener aquellos que estaban en los contextos más desfavorables, cortar a los resultados de aquellos que están en contextos más favorables y pasarlos en 8%, mientras que los que siguen estando en contexto desfavorable, pero en el sistema público, se mantienen en los mismos niveles previos. Los que están en azul son los que están participando en este tipo de instituciones donde se respetan estos 5 pilares básicos. Hay otros estudiantes que están también en charter school, donde hay autonomía, pero donde no se siguen estos pilares básicos, que siguen estando en la línea roja. Repito, la autonomía no es la panacea, la autonomía tiene que estar acompañada con buena gestión. De hecho, déjenme leerles una frase reveladora y emocionante de uno de los que midieron esto, uno de estos profesores de la Universidad de Harvard, que dijo que los resultados de esta investigación han cambiado mi vida como investigador por completo. El impacto de este programa es equivalente a encontrar la cura para el cáncer para estos niños. Debemos replicar esta cura porque muchos de nuestros chicos están muriendo, literal y figurativamente. Los problemas que tienen hoy en Estados Unidos son similares a los que hoy tenemos acá. Tienen una seria crisis también educativa en los contextos críticos. Lo importante es que no tenemos que irnos al Harlem de Nueva York para encontrar un milagro así. Aquí donde estamos, en el medio del corazón de Montevideo, rodeado de asentamientos irregulares, este es el mapa de los asentamientos irregulares de Montevideo, aquí estamos ubicados ahora, acá está el barrio de Casaballe. Tenemos una zona donde estamos en el barrio, estos son los 10 barrios más pobres de Montevideo, Casaballe es el primero. 53% de pobreza, en promedio de Montevideo es 17%. Tenemos el segundo barrio con mayor índice de homicidios en Montevideo, solo superado por Manga y Toledo Chico. Estamos en el barrio con mayor violencia doméstica, segundo también después de Manga y Toledo Chico, muy por encima del promedio de Montevideo. Y estamos en el barrio, entre los 10 barrios más pobres de Montevideo, con peor clima educativo definido como años de educación promedio en el hogar. El peor entre todos. En este contexto se está produciendo un milagro similar al que observamos en el Harlem. Los estudiantes de jubilar, la ANEP realizó una prueba, una muestra representativa de todos los contextos de Montevideo y el jubilar accedió a participar en la evaluación. Cuando se tomó en primer año, los estudiantes del jubilar les va peor cuando recién ingresan que al promedio de la ANEP, que incluye todos los contextos. Algo que era sumamente esperable porque los estudiantes del jubilar son estudiantes de contextos desfavorables. ¿Qué pasa luego de 3 años en el programa? Los estudiantes en el jubilar logran el mismo milagro que en Harlem de Nueva York. Superan a los estudiantes de contexto más desfavorable de Montevideo y ampliamente al promedio de los liceos de la Administración Nacional de Educación Pública. Esto que es impactante, y lo podemos decir porque se ha medido de forma objetiva,
Se han puesto pruebas similares a la prueba PISA, mismo formato, misma rigurosidad y control, a estudiantes que son seleccionados por sorteo y que no, algo que se dice erróneamente muchas veces, que instituciones como el Jubilar eligen a los estudiantes, algo que es absolutamente falso, entran por sorteo y luego de estar 3 años en el programa logran lo que es este milagro del cierre de la brecha educativa. Y parafraseando a lo que dice el profesor Fryer de Harvard, salvándole la vida a estas personas que hoy tienen en muchos aspectos el destino sellado. Cualquier similitud entre los pilares de funcionamiento de las instituciones exitosas en Estados Unidos y el Jubilar no es mera casualidad, porque esos pilares son prácticamente los mismos que se siguen sin conocer estos estudios, que son recientes, que salieron el año pasado, que se siguen desde hace varios años en esta institución. Y de hecho, para terminar, si pudiéramos replicar este modelo, estos resultados a nivel de los contextos desfavorables de Montevideo, si lográramos cerrar la brecha educativa por contexto, si lográramos que las personas que están en contextos muy desfavorables obtuvieran los resultados de los muy favorables, bajando del 70 y del 59% al 12% que obtienen en los contextos muy favorables, de acuerdo a nuestros cálculos se reduciría la delincuencia juvenil en un 40% sin necesidad de tocar ninguna pena. O sea, solo por el efecto de mejorar los incentivos para incursionar en las actividades legales y brindarles herramientas para poder hacerlo y poder aspirar a un salario digno y por el cual uno pueda aspirar a vivir. Muchas gracias. El cronograma marcaba que seguía yo, pero hay una persona que va a compartir su testimonio y se está robando horas de clase. Entonces no vamos a seguir permitiendo que se robe más horas de clase. Y tengo el gusto, el honor, el placer, me siento babosamente, de ponerle rostro a estas gráficas. Porque eso es mi rol ahora. Ponerle rostro a los PowerPoints, ponerle rostros a las gráficas. Y creo que este rostro que ustedes van a ver ahora va a ponerle todo el sentido a lo que estamos haciendo y a lo que hemos sido y seremos. Bienvenido, Mati. Bueno, primero que nada, buenos días para todos. Bueno, mi nombre es Matías Vidal. Empecé en el Liceo Jubilar en el 2007. Mis hermanos ya habían venido, mi hermana vino cuando inició el liceo, después cuando yo entré en primero, mi hermano estaba en tercero. Y bueno, me dijeron para dar este testimonio y sin duda dije que sí. Bueno, el liceo, además de estar desde el primero, segundo y tercero, yo fui de la primera generación de lo que se llama EPA, que es el Espacio de Permanencia y Acompañamiento, que es para los exalumnos que terminan tercero. Hay un plan de becas para los que ingresan en cuarto, para poder ir a algún liceo que tenga condiciones similares en el acompañamiento y bueno, a nivel como de seguir al alumno. Y en cuarto fui al Liceo Mariano, gracias al Liceo Jubilar. Y como no tenía artístico, que era lo que yo hice, me tuve que cambiar en quinto al Liceo Pastorino, hice quinto y sexto allá. Bueno, el liceo me dio además varias oportunidades a nivel, por ejemplo, bueno, yo el año pasado estuve trabajando en el Instituto Alianza, trabajé un tiempo, que fue a través de una beca que el liceo me dio en ese instituto. Después se me presentó la oportunidad de trabajar y estuve trabajando un tiempo ahí. Y hoy en día estoy estudiando en la Universidad Católica, estoy estudiando recreación y tiempo libre. Y además estoy trabajando en el Jubilar, en la parte de tutorías. Y también soy en un colegio profesor de teatro y en otro profesor de música. Bueno,
cuando yo digo en la facultad que yo fui al liceo jubilar, todos mis compañeros, yo estoy justo con mi hermano que también vino al liceo, estamos en la misma clase, todos nos miran como que si fuéramos como superhéroes o como... Porque decir que soy del jubilar tiene una cosa llamativa, entonces todos nos miran como que... Pero en realidad lo que yo destacaba como la oportunidad más grande que me dio el jubilar cuando me dijeron venir al testimonio es que en realidad no somos superhéroes, que en realidad somos personas y es la oportunidad más grande creo que me da el jubilar, crecer como persona, poder desarrollarme como persona, que capaz que en otro lugar no sé si lo hubiera podido lograr en el nivel que estoy ahora. Y crecer como persona tiene como una consigna que una vez en un campamento del liceo el año pasado, creo que fue, o el anterior, nos preguntaron qué se propone el grupo de exalumnos que yo estaba, qué se propone el grupo de exalumnos para este año. Y estábamos todos los compañeros de generación y yo dije, para mí tenemos que cambiar el mundo. Y todos me miraron así y no sabían qué decirme, porque no sabían qué decirme, querían cambiar el mundo. Y bueno, yo les decía que quería cambiar el mundo, pero en el sentido de que el mundo ahora está como mira mucho para adelante. Siempre queremos avanzar, y está buenísimo avanzar, pero a veces nos centramos tanto en mirar para adelante que no miramos para los costados ni para atrás. Y nosotros, por lo menos yo creo que está bueno también darle oportunidades a los que vienen al costado y atrás, que fue más o menos lo que el liceo hizo conmigo y lo que el liceo también me enseñó a mí. El liceo, creo que la esencia del liceo es una frase que siempre de que llegué a este liceo me la dijeron y me quedó regrabada, que fue: no tenemos en nuestras manos las soluciones para los problemas del mundo, pero frente a los problemas del mundo tenemos nuestras manos. Nosotros no somos superhéroes, pero tenemos manos. Entonces digo, el liceo me dio muchas oportunidades, pero la oportunidad más grande creo que la oportunidad más grande que me dio es poder darle oportunidades a otras personas, poder ayudar a otros que también lo necesitan, como también me ayudaron a mí cuando lo necesité. Y bueno, creo que ese es el testimonio que yo les puedo dar. Y bueno, me dijeron que sea medio cortito, además tengo que ir a clase, así que, bueno, agradecerles por haberme invitado y que tengan un buen día. Tiene un parcial ahora. Yo no sé ya qué decir después de esto. Primero, agradecer la oportunidad de volver a esta casa y especialmente a todo el equipo de gestión y a todo el equipo humano que hace posible que esto que estamos hoy celebrando y esto que estamos hoy viendo. Felicitaciones a los tres por las espectaculares exposiciones que nos regalaron. Felicitaciones a los tres por ayudarnos a pensar. Gracias porque creo que hoy, Javier, empezamos a mostrar que no se puede, es decir, una mala palabra hablar de gueto. No podemos permitirnos hablar de guetos. Gracias, Gabriel, porque mostrarnos eso de que el nivel de la familia termina revelando el nivel educativo que los hijos, y a lo que los hijos quieren llegar, o a lo que los hijos pueden llegar. Y gracias, Nacho, por esa investigación que cuando uno se mete en el gueto, trabaja con la familia, se transforma en determinadas realidades. Y yo quiero ser muy simple en algo, y voy a ser bien corto. Hoy vimos a Matías, acá parado. Vimos las gráficas, vimos los números, hablamos de invertir en capital humano, invertir en caminos, invertir en vialidad. Y estoy hablando de vialidad de
la educación, ¿no? Hemos hablado y hemos escuchado eso. Hace 9 años que he trabajado en este lugar y creo que lo que me queda decir es una sola cosa. No tenemos derecho a no brindar oportunidades. Es pecado no brindar oportunidades. Hablamos de inseguridad, hablamos de violencia y hablamos de marginación. Totalmente de acuerdo. Pero qué poco hablamos de que estamos robándole a nuestros adolescentes oportunidades. Qué poco decimos de que hay muchos Matías que quedarían en el camino si no le damos oportunidades. Y el gueto se genera cuando yo te excluyo de la posibilidad. No hay derecho a quejarnos, a mirar la realidad y a no invertir en ella. No me meto contra el sistema educativo porque es muy difícil. Lo único que digo, no hay derecho. Porque en todos estos años de trayectoria que hemos vivido y que viviremos, he visto muchísimos Matías, pero especialmente muchísimas madres, y dije madres en detrimento de los padres, no estoy generalizando, pero el grueso han sido y son mujeres, leonas, que te vienen con el hijo y te dicen, yo no quiero esto para él, quiero otra cosa. Y cuando se te preinscriben 400 familias para decir, yo quiero otra cosa, y vos tenés lugar para 70 o 100 en Impulso, o en Los Pinos, o en Bané, o en las escuelas públicas, o en los CAIF, te das cuenta que el ser humano está sediento de sentirse una sola cosa, sentirse valorado. Y sentir que lo que dijo Matías, no soy un superhéroe. Lo único que logramos hacer es, Mati, tenés tus manos, loco. Y la educación hoy pasa por ayudarte a descubrir que vos sos capaz de transformar tu propia historia. Yo entiendo todos los números macroeconómicos, hipereconómicos y reeconómicos, y la inversión y el detrimento del capital, pero yo ahora estoy mirando desde otro lado, desde este. No tenemos derecho a seguir robándoles oportunidades. El jubilar no es la panacea, y Nacho, coincido siempre 1000 por 1000 con que los modelos descentralizados o replicar es una experiencia que surgió ¿por qué? Surgió por un conjunto de valores de muchas personas que lo hicieron posible. Pero personas que creyeron que apostando y jugándosela, este sueño podía ser una realidad. Y así fue. Hubo una sinergia de gente que no se quedó con la mitad del vaso vacío, apostó a la mitad del vaso lleno. La propia familia de los alumnos que con el deseo de querer que fuera posible este sueño. El arzobispado de Montevideo, que se unió a esa búsqueda de la familia, de las familias, en la búsqueda también de este sueño. Y en nuestro caso del Liceo Jubilar, personas, padrinos, voluntarios, que decidieron también jugársela. La unión de estos 3 factores ha generado lo que todos estamos disfrutando, el mejor PowerPoint de todos, la vida de Matías. Y Matías como un símbolo de un montón de otros chicos que también hoy están gozando y celebrando. Pero no solo el adolescente, y acá Gabriel me centro en lo que tú planteabas. El liceo de noche tiene liceo para adultos. Pero ¿cómo nace el liceo para adultos? Los padres, familias, vieron que sus hijos
salían adelante. Y nace de un campamento, que las mamás decían, queremos irnos de campamento nosotros también. Claro, cuando vos te robaron la infancia, la querés recuperar. Cuando vos te robaron la adolescencia, la querés recuperar. Y que los hijos venían copados de los campamentos. Yo quiero lo mismo para mí. Quiero lo mismo para mí. Quiero el taller de computación, quiero el taller de teatro, quiero estudiar. 300 adultos ya van. En un lugar donde solo el 5% logra terminar secundaria. Casaballe tiene un índice de que el 95% de la población no terminó educación secundaria. Y es ese propio motor el que va encendiendo la propia mecha, una mecha que creo que termina generando algo muy pero muy bueno. Cuando vos te la jugás por la gente responde. ¿Años de mucha frustración? Sí. ¿De mucha soledad? Sí. ¿De mucha pobreza desde nosotros los educadores? Sí. Pero hay una frase que está ahí que me parece espectacular. Convicción extrema. Si yo no creo que vos sos capaz de dar, no puedo esperar nada de vos. Y el gran problema es que si no espero nada de vos, no hay educación posible. Porque la educación se trata de eso. Descubrir todo lo que yo puedo aportar. Que puedo cambiar el mundo. Creo que la misión la dijo Matías, y si no la leen ahí, pero qué bueno cuando la misión y la acción y la realidad se alinean. Gente, en nuestro caso no hubiese sido, hoy el liceo se puede replicar. Al principio, si no teníamos la experiencia de fe, que era lo que nos daba lo extremo, la fe te hace vivir la vida al extremo. Hoy se puede replicar. Al principio, sin esta experiencia fundante de llevar la vida al extremo, no sé si tendríamos lo que tenemos. No somos superhéroes, ninguno de acá es superhéroe. Gente limitada, pobre, carente, pero tenía una sola cosa. A estos gurises enfrente, a los que no los podíamos dejar tirados. Estoy muy emocionado porque, claro, volver y escuchar estas cosas remueven mucho la vida. Pero quiero terminar con una sola cosa, que lo dije al principio y lo vuelvo a decir al final. No tenemos derecho a no dar oportunidades. Es un lujo que nos estamos permitiendo y que le estamos robando a otros la posibilidad de salir adelante. Entiendo que si no hay fuentes de trabajo, si no hay capital humano preparado, calificado, el Uruguay no sale adelante. Si lo miramos desde nosotros, ¿verdad? Desde nuestra vida. Si la miramos desde el otro lado, Matías y muchos otros se merecen más que una oportunidad. Si no lo quiero hacer por el capital, hagámoslo por dar una oportunidad. Si no lo quiero hacer por dar una oportunidad, hagámoslo por el capital. Pero lo que no podemos hacer es nuestras manos y no hacer nada. Porque como dijo Matías, no tenemos en nuestras manos las soluciones para todos, pero frente a los problemas nos tenemos a nosotros. Ojalá que este encuentro de hoy, mirando la realidad, como sociedad digamos, no podemos seguir privándoles a estos chicos de una oportunidad. Gracias.